6 de la mañana, 47 minutos. Desde el saludo muy temprano esta mañana les contamos que vendría a la mesa de trabajo el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, para que hablemos de un proyecto de ley que busca revisar los vacíos que podría tener en la normativa la revocatoria de mandato, que realmente es una herramienta que poco ha funcionado en Colombia. Entre decenas de casos, tal vez uno o dos exitosos, lo que frustra un poco a las comunidades y a los electores de cara a revisar y a retirar del mandato a quienes están incumpliendo su propuesta de gobierno, su plan de desarrollo o quien está haciendo mal las cosas. Representante Cadavid, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. No, muy buenos días a ustedes, ¿cómo están? Muy buenos días y aquí estamos listos para conversar de ese tema que nos parece bien importante. La invitación es puntual a eso, pero es que hay tantos temas de país y de coyuntura que hay que preguntar. Por ejemplo, la propuesta del senador Iván Cepeda, ese proyecto de ley, leo literalmente, para combatir los delitos que atentan contra la paz, especialmente cuando son cometidos por servidores públicos. Ustedes, además en la oposición, críticos del proceso de la paz total, ¿cómo reciben la iniciativa y la defensa y el argumento del senador Cepeda? No, es un gran peligro. Le hemos pedido que retire ese tipo de proyectos porque además atentan contra la democracia, con la libertad de expresión, la libertad de información y pues por supuesto la sana crítica de una oposición o de cualquier otro ciudadano que tenga dudas sobre un tipo de procesos de eso, pero además quiere inventarse un tipo penal que se llama obstrucción de paz. ¿Qué es obstruir la paz? Es la primera pregunta que le hemos hecho, pero insistentemente le hemos pedido al senador Cepeda retire ese proyecto de ley, porque eso es la puerta de entrada a la destrucción de una democracia, que alguien no puede hacer un reparo, no puede hacer una crítica, no puede hacer una manifestación o quedará a consideración de un sector de la justicia decir que es obstruir la paz o no, y la consecuencia son 15 años de cárcel. O sea que yo creo que el país debe rechazar ese tipo de iniciativas. Esta mañana vamos a tener una discusión en otros medios de comunicación con el senador Cepeda en esa materia y el pedido es retire ese proyecto. ¿Pero usted cree, representante, que eso se sustenta en la crítica tanto de la oposición, de algunos sectores políticos, incluso lo que se debate en los medios de comunicación por la paz total, por la propuesta del presidente Gustavo Petro? Por supuesto, pero además hay que ligar lo que allí está sucediendo. Es que el senador Iván Cepeda hace parte de la mesa de negociación con el ELN a nombre del gobierno. Que él aparezca en este momento con ese tipo de iniciativas manda un mensaje. Son las propias negociaciones con el ELN las que tienen la intención de cercenar la opinión o la libertad de esas expresiones. Aquí hay que decir además que el senador Cepeda se ha caracterizado por señalar distintos sectores del país de haber entrampado la paz con las FARC, con el caso Santrich, con el caso Iván Márquez, que le fallaron a esa negociación. Pero entonces si compraran la teoría, por ejemplo, de que hay un entrampamiento, entonces a la cárcel los que ellos consideran que entramparon la paz porque eso es una obstrucción. Ese es el punto y ese es el peligro. ¿Y usted cómo ve el ánimo en el Congreso frente a esa propuesta? Obviamente la oposición ha sido enfática en el rechazo, pero en el resto de bancadas, ¿qué opiniones ha generado? Porque sorprendente se ha sido la propuesta. Pues debería generar un rechazo total. Lo que pasa ahora es que uno no logra predecir el comportamiento de ciertos sectores políticos del país, que como no atienden un comportamiento de lineamiento filosófico, ideológico, uno no sabe cómo se van a comportar. No deberían aceptar, pero si se van a comportar como con la reforma a la salud, pues nos generan muchas dudas. El llamado es a todos esos compañeros de otros partidos, sin importar ideología, no permitamos un tipo de proyecto de esos. Claro que sí, más cuando se menciona en este proyecto de 4 artículos que las consecuencias serían más graves para quienes ocupen cargos políticos. ¿Qué tal, compañeros, si entramos en materia? La razón para estar también aquí en Consejo de Redacción para el congresista y es hablar de esta propuesta que usted tiene acerca de hacer unos cambios en este tema de la revocatoria de mandatos o esas propuestas que pueden hacer los ciudadanos o grupos significativos. ¿Cuáles son esas principales falencias justamente que se han encontrado en estos procesos, congresista? Bueno, las revocatorias de mandatos son un instrumento dentro de los que conocemos como mecanismos de participación popular. La ciudad de Medellín especialmente tiene, digamos, muy vigente el nombre de la revocatoria por lo que haya sucedido, pero hablemoslo de manera general.
En Colombia aproximadamente 131 iniciativas se han intentado desde que existe el mecanismo, solo 2 han logrado ser exitosas. Y cuando hemos detectado cuáles son las principales fallas, es, digamos, no la voluntad de no asistir a las urnas, sino las fallas en el procedimiento, en la imprecisión de las audiencias, en la verificación de las cuentas, quién es el competente. Todo eso tenía unos grandes vacíos. ¿Qué decidimos hacer nosotros entonces para llevar al Congreso de la República y corregir? Precisamente solventar toda esa serie de errores y de vacíos que tenía el procedimiento, y por fortuna ya tenemos el primer debate. Aún siendo nosotros oposición, logramos aprobar por unanimidad, inclusive con votos de las coaliciones de gobierno, porque dicen, oiga, eso sí se debe corregir, pero para ser precisos no debe volver a suceder lo que sucedió en Medellín, y es donde el mandatario de turno abusa de esos vacíos, emprende toda una estrategia de difamación, obstrucción, es así, de los comités de revocatorias, y pues terminan resolviéndose en favor del mandatario. Quiero decir solamente, las revocatorias no pueden ser ni un instrumento de persecución política, pero tampoco pueden ser un instrumento que sea mal utilizado por el gobernante para atacar a sectores de la ciudadanía. Representante Hernán, un saludo muy especial. Mire, a mí me preocupa este proyecto por 3 razones. Lo primero, porque le quiero cantar lo siguiente: puede ser un tiro en un pie, no se le olvide a usted qué está pasando hoy. Y lo segundo, hay que recordar que gran parte de las revocatorias se cayeron en Medellín. Usted se acuerda, fue por un tema de la legalización de los recursos de esas campañas. Nada tenía que ver con el curso normativo. Estoy de acuerdo en lo que usted señala, con plazos que deben ser más cortos, con una claridad meridiana en que sean perentorios, evidentemente, pero ojo, el tema aquí también es cuando usted dice que la oposición de la oposición, que o sea, los que están en el gobierno, están tan contentos, no se le olvide que es que hoy está mandando la derecha en Medellín, y esa puede ser un arma fascinante para ellos. Entonces mi pregunta está, ¿hasta qué punto el tema va también en los errores de forma más que en los errores de fondo? Habría que reglamentar bien esa ley en el sentido, Hernán, que es muy dilatoria en el tiempo, no hay una claridad meridiana de los tiempos que tiene la registraduría, y es ahí donde están las falencias. Pero recordarle que la mayoría de las que se han caído en el país han sido por vicios en la instrumentalización de los mismos formatos y la legalización de las cuentas. Profesor Juan, los saludo muy especialmente allá en Londres, y le quiero decir esto: es muy importante precisar que en este proyecto nosotros no estamos modificando las condiciones que hoy existen ni los requisitos para la revocatoria, es decir, no estamos disminuyendo los requisitos para poder revocar a un alcalde, ni el número de firmas, ni el número de votos. En lo fundamental estamos en los mismos términos. Lo que queremos evitar precisamente es que no sea tan confuso el instrumento de la revocatoria, no solamente en los plazos, sino en la competencia, quién debe dirimir, por ejemplo, las situaciones de una alcaldía ad hoc, quién debe certificar las cuentas, porque hasta hace pocos meses estábamos en el debate de que si era la registraduría del Consejo Electoral. Esa imprecisión y esa confusión no la debería tener la ciudadanía. Ahí precisamente es donde vamos a otorgar un matiz de seguridad jurídica, profe Juan, usted allá en Londres, para que no haya lugar a esa serie de errores. Lo que quiero decir es, el fondo de esto es, si un alcalde o un gobernador se revoca o no, que sea por la voluntad ciudadana, no por esa mecánica del procedimiento de que si me aceptaron, no me aceptaron el documento, que quién era el competente, que no sabemos, que vamos a una tutela. Eso debería dejar de pasar, y es lo que estamos buscando que suceda. Pero, representante, entonces, ¿cuáles serían las modificaciones? Por ejemplo, el tema de certificar los recursos, los ingresos y los dineros con los cuales se adelanta. ¿Eso registraduría o consejo? ¿Quién se encargaría de eso? Por ejemplo, en las revocatorias anteriores ha habido una duda. ¿Quién certifica? La registraduría del Consejo Nacional Electoral. Sí. Precisamos que sea el Consejo Nacional Electoral sin lugar a dudas alguna. Bueno. 2. ¿Cuál es el plazo para la audiencia inicial? La estipulamos precisamente 30 días. Antes se decía, se registra la revocatoria y se hará una audiencia. No, se hará no. ¿Cuánto tiempo tiene que precisarse para esa audiencia? 3. Por ejemplo, ¿cuáles son las facultades que tiene el mandatario de turno para interferir en medios de comunicación mientras está haciendo la recolección de apoyos ciudadanos? ¿En qué tipo de circunstancias puede intervenir? No puede usar los recursos de la administración pública para defenderse de una revocatoria que es para él.
¿de acuerdo? Eso no estaba arreglado y es lo que estamos buscando que suceda, por ejemplo. Representante, y usted ya se ha referido al caso que aquí tenemos pues en la memoria y es el de Medellín. ¿Qué fue lo que pasó acá? Usted ya habló de la difamación desde la alcaldía y muchos otros aspectos, pero con respecto a esa ley, ¿qué fue lo que sucedió? Y desde la alcaldía, Daniel Quintero pudo interferir en otras instancias que tenían ese poder de decisión. De acuerdo. Digamos que uno de los antecedentes nefastos, entre muchos otros, es lo que sucedió en Medellín, en mi opinión, y es la injerencia del alcalde en ese momento sobre el procedimiento de revocatoria desde el punto de vista de los medios de comunicación, desde el ataque que generaba a los recolectores de las firmas, desde enviarles, por ejemplo, al personal de espacio público para que donde los encontrara los hacía desplazar. Ese tipo de hechos no pueden suceder, queda arreglado en nuestro proyecto. 2. ¿Cuál es la facultad que tenía en su momento, en marco de la pandemia, de la definición de la alcaldía ad hoc para resolver unos temas precisos? No podía ser la propia alcaldía la que dijera cuándo y cómo se definía la alcaldía ad hoc. Ahí se perdieron otros 20, 25 días. Eso también lo corregimos, por ejemplo. 3. Lo que tenía que ver con la participación en la audiencia, que por supuesto el mandatario se tiene que defender, pero defender sobre los argumentos de la revocatoria, no ir a presentar cualquier clase de improperios, insultos contra quienes estén generando ese tipo de iniciativas desde la ciudadanía. Entonces aquí lo que buscamos es un equilibrio entre las garantías al alcalde o gobernador, porque tampoco puede quedar desprotegido, eso es una realidad, pero los comités ciudadanos tienen que tener una serie de garantías que les permita adelantar un proceso de esos en condiciones normales. Representante, ¿y qué tan conveniente es para la democracia que un proceso de esto se pueda dar de una manera más ágil? Yo creo que más que la agilidad es la certeza jurídica, ¿no? Inclusive hay una discusión amplia entre los compañeros. Dicen, deberíamos empezar a contar los tiempos no desde que el alcalde toma posesión, sino desde que se le aprueba su plan de desarrollo. Eso tiene sentido, porque los primeros meses a usted no lo pueden orientar o medir porque está todavía trabajando sobre un presupuesto anterior, un plan de desarrollo anterior. Esa discusión es positiva. Entonces aquí lo que buscamos no es la brevedad de tiempo, no es el fin, es la certeza jurídica sobre el trámite. ¿Y cómo va la iniciativa? ¿Cómo va el trámite? Va muy bien, porque logramos aprobar nuestro primer debate la semana anterior por unanimidad. Hay discusión, evidentemente, es un tema muy sensible en cada una de las regiones de Colombia. Bogotá, por ejemplo, ha utilizado la revocatoria como un mecanismo de oposición, en su momento a Petro, en su momento a Peñalosa. No, esto hay que, digamos, evitar que esos instrumentos dejen de ser un motivo de oposición meramente, pero también que tengan algún grado de viabilidad. De lo contrario, lo que le hemos dicho al Congreso es, si este mecanismo en todos los años que ha funcionado solo ha operado en 2 ocasiones, hay que evaluar. Claro. O funciona o lo eliminamos entonces. Entonces aquí el planteamiento es o lo mejoramos, ¿no? Le damos precisión jurídica, o lo eliminamos porque no está sirviendo. Porque exactamente, obviamente la estadística demuestra que no está funcionando. Representante.